Una tormenta solar está chocando con la Tierra con un tsunami cósmico, pero la atmósfera se enciende provocando auroras enormes. La radiación de alta energía impacta en la superficie, quemando redes eléctricas, apagando luces en continentes enteros y dejando fuera de servicio a los satélites. Los aviones pierden navegación, las radios quedan en silencio, los sistemas GPS colapsan. Los niveles de radiación aumentan peligrosamente, la comunicación se interrumpe, los servicios de emergencia acuden en la oscuridad y el caos se extiende mientras las personas luchan por adaptarse. Las partículas solares comienzan a despojar el mismo aire que respiramos, desprendiendo lentamente nuestra atmósfera. Pronto la Tierra se convertirá en un lugar duro y hostil. Eso es lo que la actividad solar podría hacerle a nuestro planeta y a sus habitantes si no tuviéramos un escudo protector llamado magnetosfera. Pero incluso con esta barrera todavía enfrentamos graves problemas. Un misterioso ciclo solar de 100 años podría haberse reiniciado, lo que podría significar décadas de peligrosas condiciones climáticas y espaciales. Nuevas investigaciones sugieren que la intensidad inesperada del actual máximo solar podría estar parcialmente relacionada con un ciclo solar de 100 años menos conocido. Si el Sol realmente está entrando en su arco de villano, la actividad solar podría aumentar aún más en las próximas décadas. Tendremos más llamaradas solares, más probabilidades de que interfieran con satélites y muchas más de esas alucinantes auroras boreales que la gente sigue publicando en Instagram. Claro, no todos se lo creen. Algunos fanáticos del espacio quieren más pruebas antes de subirse a este tren del entusiasmo solar. Primero veámoslo todo en detalle. El Sol pasa por una especie de cambio de ánimo cada 11 años. Esto se llama ciclo solar. Comienza en el mínimo solar, que es bastante tranquilo, luego gradualmente se vuelve alborotado, con manchas solares, erupciones y otros dramas ardientes. Una vez que alcanzamos el máximo solar, la situación comienza a calmarse de nuevo. El Sol presenta manchas solares o parches oscuros en su superficie similares a las pecas que tenemos los humanos. Cuando su campo magnético empieza a volverse caótico, el campo magnético del Sol se invierte por completo durante el pico de actividad solar. Los científicos rastrean cuántas de estas manchas aparecen para medir cuán intensa se está volviendo la actividad del Sol. Pero espera, hay algo más. También hay otros ciclos como el ciclo de Halley, que ocurre aproximadamente cada 22 años. Este ciclo controla cómo se mueven los campos magnéticos a través del Sol. Además, en el pasado hubo momentos en que el Sol prácticamente entró en modo no molestar. Durante el mínimo de Maunder, entre 1645 y 1715, nuestra estrella estuvo en modo reposo durante 70 años. En otras palabras, el Sol podría estar entrando en una nueva fase extra y las cosas podrían volverse dramáticas. Lo bueno es que eso significa más auroras. Al mismo tiempo, también podría causar problemas para los satélites, el GPS y otras cosas en las que confiamos. Esperemos que no interfiera con YouTube. Esta etapa adicional se llama ciclo de Gleisberg. Básicamente es el momento en el que el Sol dice una vez cada 100 años hago algo raro. Los científicos piensan que afecta la intensidad de los ciclos de las manchas solares. Nadie ha descubierto completamente cómo funciona este ciclo todavía, pero podría ser causado por un leve balanceo de campos magnéticos dentro del Sol. Sí, dije balanceo, como un enorme batido cósmico. Un estudio reciente de marzo de 2025 afirma que el ciclo de Gleisberg podría haberse reiniciado. Eso explicaría por qué este máximo solar actual, la fase dramática del Sol que comenzó a principios de 2024, está siendo tan extraño e impredecible. ¿Cómo averiguaron esto los investigadores? Observaron algo llamado flujo de protones, que es la cantidad de partículas cargadas positivamente que están volando en el cinturón de radiación de la Tierra. Hay dos de estos cinturones con forma de rosquilla que envuelven la Tierra, llenos de partículas del Sol. La cuestión es que cuando el Sol está activo, nuestra atmósfera superior se expande, lo que hace que el cinturón de radiación interno pierda algunos de esos protones, y cuando el Sol está tranquilo, el número de protones vuelve a aumentar, así que esos protones han estado incrementándose durante unos 20 años, pero recién comenzaron a disminuir en el último año, lo que significa el CGC acaba de alcanzar su mínimo. Es momento de que el Sol se reactive. Los datos provinieron de satélites de la NOAA que volaron a través de la anomalía del Atlántico Sur, que es como el Triángulo de las Bermudas del espacio. Es una extraña zona sobre Sudamérica donde el campo magnético de la Tierra es más débil y la radiación espacial se acerca más. Esta región es perfecta para observar la actividad de protones sin enviar un satélite a la zona de peligro real.
Bueno, en este momento probablemente estamos cerca del final de la fase de caos actual del Sol, también conocida como el pico del ciclo solar 25. En mayo de 2024 nos sorprendió con una de las tormentas geomagnéticas más locas en unos 500 años. Por eso hubo auroras súper brillantes iluminando los cielos por todo el mundo, incluso en lugares donde solo hay nubes y buenas vibras. Pero lo más aterrador es que eso no debía ocurrir. Así que NASA y NOAA notaron esa calma y pensaron que el siguiente ciclo sería igual, sin mayores inconvenientes. Pues se equivocaron y hasta lo admitieron. Bien, los científicos creen que la fase tranquila del SC24 se debió a que el ciclo de Gleisberg estaba en su punto más bajo. Eso probablemente lo convirtió en el ciclo de manchas solares más silencioso en 100 años. Así que ahora que el SC25 está otra vez activo, podría significar que el Sol ha vuelto a hacer lo que normalmente hace: ser un poco caótico y salvaje. Estudios recientes sugieren que el mínimo del ciclo de Gleisberg finalmente ha terminado. Eso explicaría por qué la actividad solar está aumentando y por qué la última se sintió como un letargo cósmico. Algo aún más interesante es que un estudio de 2024 utilizó inteligencia artificial para analizar los patrones de las manchas solares y descubrió que el ciclo de Gleisberg podría estar afectando nuestras previsiones más de lo que pensamos. Y si este cambio de humor a largo plazo de nuestra estrella realmente está en ascenso, los futuros ciclos solares podrían ser tan intensos como el actual, o incluso más. Después de todo, acabamos de salir del modo baja energía del ciclo de Gleisberg y no alcanzaremos el próximo máximo en otros 40 a 50 años. Alrededor del ciclo solar 28, eso está a algunas décadas de distancia, pero el Sol ya está mostrando señales de agitación. Lo más aterrador es que la actividad solar futura podría ser el doble de intensa que la que estamos observando ahora. Quizás te estés preguntando en este momento por qué debería importarme. Bueno, porque cuando el Sol se descontrola, afecta nuestras cosas, especialmente en el espacio. Los satélites son desviados de su órbita porque la parte superior de la atmósfera de la Tierra se hincha como un malvavisco en el microondas cuando la actividad solar aumenta. Y esto ya les ha sucedido a algunas naves espaciales recientemente y con toneladas de mega constelaciones de satélites privados como Starlink y su grupo. El riesgo aumenta considerablemente. Hay algunas, aunque son pocas, que podrían no estar preparadas para un fenómeno de cólera solar en toda su magnitud. Hora de usar un factor de protección solar 100 para los satélites. Los astronautas también están en riesgo. Más fulguraciones solares significan más radiación y mayor peligro para los humanos en órbita. Al mismo tiempo, más turistas espaciales y misiones implican más personas potencialmente en la zona de impacto cósmico del Sol. Al mismo tiempo, no todos compran la teoría de que el ciclo de Gleisberg ha regresado y está listo para la fiesta. Algunos expertos dicen que es una teoría interesante, pero no deberíamos emocionarnos demasiado. La cuestión es que el flujo de protones, esas partículas espaciales que hemos estado observando, recién comenzó a disminuir el año pasado. No es mucho tiempo, podría ser una caída a corto plazo, como si el Sol estornudara y ahora todos estuvieran alarmados. Además, solo hemos podido seguir esto adecuadamente durante 30 o 40 años, lo cual no es nada en el tiempo del Sol. Así que no hay datos sólidos de antes y después para comparar los ciclos de Gleisberg y asegurar si esto es definitivamente un patrón. Además, el ciclo de Gleisberg en sí es un tanto misterioso. Parece que nadie puede ponerse completamente de acuerdo sobre qué es, cómo funciona o cuánto interfiere con los ciclos de manchas solares. Es como el pie grande de la ciencia solar, borroso, extraño y que causa polémica en los grupos de chat. Pero incluso los escépticos admiten que el nuevo estudio es interesante y bien intencionado, y que podría ayudarnos a predecir mejor futuros ciclos solares. Solo necesitamos más tiempo, más datos y una mejor definición del ciclo de Gleisberg antes de tratarlo como la mejor aplicación del clima para el Sol. ¿Y esos sonidos siniestros y retumbantes? ¿El suelo está temblando bajo tus pies? ¡Espera un momento! ¡Es mi estómago! ¿O podría ser el monte Adams de Washington que está despertando? Es el volcán más grande del estado tanto en área como en volumen, y recientemente ha comenzado a mostrar signos de vida tras haber permanecido en silencio durante miles de años. Los científicos han notado un alarmante aumento en la actividad sísmica alrededor de la montaña.
Y dado que la última erupción ocurrió entre hace 3.800 y 7.600 años, la humanidad seguía en la edad de piedra en ese momento, este repentino parloteo tiene a los científicos, digamos, inquietos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha instalado apresuradamente estaciones sísmicas temporales alrededor del Monte Adams para monitorear la situación. Al mismo tiempo, aseguran al público que no hay motivo para entrar en pánico. El Monte Adams no alcanza la altura del más conocido Monte Rainier, y aún así, cubre una vasta área y es el volcán activo más grande de Washington. Curiosamente, los registros indican que antes de septiembre de este año, el Monte Adams había experimentado en promedio solo un pequeño terremoto cada 2 o 3 años desde 1982. Y luego, el Observatorio Volcánico de Cascades y la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico detectaron la asombrosa cantidad de 6 terremotos en un solo mes. ¡Septiembre! Todos estos sismos fueron bastante pequeños, con magnitudes que oscilaron entre 0,9 y 2 en la escala de Richter. Esto significa que eran tan débiles que no se sentían en la superficie. Además, las imágenes satelitales confirmaron que no hubo deformación del terreno en la zona. Por el momento, el USGS mantiene el nivel de alerta del Monte Adams en verde, o normal, por lo que no deberíamos preocuparnos de que el suelo se abra y trague pueblos y ciudades. Sin embargo, los sismos más recientes han motivado a la agencia a instalar equipos adicionales para un monitoreo más preciso. Una red tan expandida ayudará a los científicos a detectar incluso los terremotos más pequeños, lo que les permitirá comprender lo que ocurre bajo el Monte Adams. Este equipo adicional también podría arrojar luz sobre si esta actividad reciente es una señal de futuras erupciones o solo una anomalía aleatoria. Si el Monte Adams llegara a hacer erupción, probablemente produciría flujos de lava de movimiento lento en lugar de erupciones explosivas como el Monte Santa Elena. Después de todo, las erupciones pasadas solo han dado lugar a flujos de lava que se desplazaron tan solo unos pocos kilómetros desde el volcán, así que no deberíamos preocuparnos por eso. Algo más peligroso serían los lahares, que son flujos de lodo que pueden ocurrir cuando las cenizas volcánicas, las rocas y el hielo derretido se mezclan durante las erupciones. Han ocurrido lahares cerca del Monte Adams incluso sin erupciones. Las rocas, debilitadas por procesos hidrotermales en la cima del volcán, de repente se desprendieron y crearon flujos de lodo rápidos y destructivos. Precisamente por esta razón, el USGS categoriza al Monte Adams como un volcán de alta amenaza. Aunque no erupciona con frecuencia, representa grandes riesgos para los asentamientos cercanos. Otro volcán que deberíamos observar cuidadosamente es el Katla de Islandia. Es uno de los volcanes más poderosos y peligrosos del país. Su última erupción fue hace más de un siglo, en 1918. Pero si entra en erupción nuevamente, podría ser 10 veces más potente que otro volcán islandés cuyo nombre intentaré pronunciar, el Eyjafjallajökull, que hizo una erupción en 2010 y causó una interrupción total del tráfico aéreo en toda Europa. Una erupción del Katla podría liberar grandes cantidades de dióxido de azufre, el cual podría formar aerosoles de sulfato en la atmósfera. Estos aerosoles reflejan la luz solar, lo que traería como consecuencia un enfriamiento global temporal. Este fenómeno a menudo siguió a erupciones volcánicas catastróficas en el pasado. Aunque las erupciones son comunes en Islandia, la nube de ceniza del Katla probablemente se elevaría más en el cielo y cubriría áreas más extensas de Europa que la del impronunciable. Acarrearía la suspensión de vuelos y afectaría negativamente a las economías. Si el Katla entrara en erupción, también perjudicaría la agricultura, el suministro de agua y la calidad del aire. En 2014, los científicos notaron que una gran erupción podría incluso provocar un tsunami que recorrería la costa sur de Islandia hacia el mar. Sin embargo, el posible impacto de tal tsunami aún es incierto. El Katla tiende a hacer erupción de forma regular, cada 40 a 80 años, lo que significa que es estadísticamente muy probable que ocurra otra erupción pronto. Es por eso que permanece bajo estrecha observación científica. El Cumbre Vieja de las Islas Canarias entró en erupción recientemente, en 2021, y nos recordó su potencial destructivo. El flujo de lava de esta erupción fue devastador.
cubrió barrios enteros y llegó hasta el océano. Destruyó más de 3,000 hogares. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas. ¿Qué fue lo más loco? Aunque el daño fue significativo, los científicos creen que podría haber sido mucho peor. Una erupción gigantesca del Cumbre Vieja provocaría el colapso de toda la ladera occidental del volcán en el océano Atlántico y desencadenaría un megatsunami. Este tsunami hipotético podría haber formado olas de cientos de metros de altura. Estas olas podrían haber inundado las costas alrededor de la cuenca atlántica, incluyendo partes de los Estados Unidos y Europa. Por suerte, estudios recientes afirman que es poco probable un colapso de esa magnitud. Pero aunque la posibilidad de un megatsunami es baja, los científicos aún consideran prudente prepararse para las erupciones porque existe la posibilidad de un gran daño. Los flujos de lava que ocurren en este volcán tienden a ser extensos y peligrosos tanto para la vida humana como para la infraestructura de la isla. Si decides viajar a Ecuador, debes tener cuidado con el Cotopaxi, uno de los volcanes más activos de este país. Ha estado retumbando con erupciones menores desde 2022. Aunque estas erupciones han sido relativamente pequeñas, el Cotopaxi tiene un gran potencial para una erupción mayor, lo que mantiene a los científicos en la alerta máxima. Si el Cotopaxi llegara a hacer erupción a gran escala, podría producir una enorme nube de ceniza de casi 20 kilómetros de altura y amenazaría la vida de unas 200,000 personas en el área circundante. Un peligro grave es la cima nevada del Cotopaxi, que se derretiría muy rápidamente en una gran erupción. Esto podría provocar inundaciones destructivas y deslaves que bajarían por la montaña y posiblemente llegarían a zonas pobladas. Esta combinación de actividad volcánica e inundaciones glaciares convierte al Cotopaxi en un volcán de alto riesgo. Una erupción poderosa podría ocurrir pronto, o podrían pasar años o incluso décadas, pero se han implementado esfuerzos de monitoreo para detectar cualquier señal de advertencia. El próximo volcán al que deberíamos prestar atención ya es célebre: el Monte Vesubio. Su erupción catastrófica del año 79 después de Cristo destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Su última erupción ocurrió en 1944, pero el Vesubio sigue siendo altamente activo y representa un gran riesgo para la cercana Nápoles, una de las ciudades más grandes de Italia. Una gran erupción amenazaría a más de 3 millones de personas. Muchas de ellas viven en las cercanías o incluso directamente en las laderas del volcán. Si el Vesubio hiciera erupción, sería un suceso explosivo con ceniza, roca y gas volcánico expulsados a velocidades muy altas. Y aunque no se espera un fenómeno tan destructivo por unos cientos de años, el Vesubio sigue siendo uno de los volcanes más vigilados del mundo, ya que tiene un verdadero potencial para causar daños catastróficos en una zona densamente poblada. Luego tenemos al Popocatépetl, a menudo llamado el Popo. Es uno de los volcanes activos más altos de América del Norte y se encuentra a unos 64 kilómetros de la Ciudad de México. Precisamente esta proximidad a un área metropolitana con una población de 22 millones de personas hace que el Popocatépetl sea especialmente peligroso. Una gran erupción podría enviar una enorme nube de ceniza sobre la Ciudad de México y causar interrupciones generalizadas. La ceniza taparía los sistemas de drenaje de la ciudad, contaminaría los suministros de agua y provocaría cortes de energía al generar cortocircuitos en los sistemas eléctricos. Además, los lahares podrían descender rápidamente por el volcán y alcanzar pueblos cercanos. El Popocatépetl ha mostrado actividad sísmica casi constante desde principios de la década de 2000 y las erupciones pequeñas son bastante comunes aquí. A principios de 2024 se registraron 13 erupciones menores, lo que alarmó a los pueblos cercanos. Al mismo tiempo, los vulcanólogos consideran que tales erupciones son normales para el Popocatépetl. Al hablar de volcanes extremadamente peligrosos, no se puede omitir el Parque Nacional de Yellowstone. Alberga uno de los supervolcanes más grandes del mundo. Su última erupción ocurrió hace unos 640,000 años. Pero si este monstruo entrara en erupción hoy, el impacto sería mucho más devastador para todo el planeta. Los estados más cercanos a Yellowstone, incluidos Montana, Idaho y Wyoming, serían los más afectados a causa de los flujos piroclásticos desastrosos. Estos flujos, que están compuestos por una mezcla peligrosa de lava, cenizas y gases, pueden arrasar con todo a su paso.
Grandes partes del país también quedarían cubiertas por ceniza volcánica, superando 1 metro en algunas zonas. A escala global, una erupción en Yellowstone enviaría toneladas de ceniza y gases a la estratosfera y bloquearía la luz solar, lo que provocaría un descenso en las temperaturas globales durante algunos años. Esto perturbaría la agricultura, colapsaría los sistemas de transporte y generaría escasez de alimentos a gran escala. Aún así, aunque existe la creencia de que Yellowstone está atrasado para una erupción, los geólogos aclaran que esto no es cierto. Los volcanes no siguen calendarios precisos, y la actividad en Yellowstone no indica una erupción inminente. Así que quedémonos con las buenas noticias. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10,000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido.
La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Redoubt se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Redoubt. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Redoubt con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. Empaca tus maletas y apresúrate a ir a la Antártida porque allí está lloviendo oro del cielo, de forma literal.
$6,000 al día. Bueno, no exactamente del cielo, más bien de las erupciones de este enorme y ardiente volcán. La imponente bestia de la montaña se llama Erebus. Se cierne sobre la helada y desolada extensión de la Antártida en la isla de Ross. Comparte el lugar con 3 vecinos, el Monte Terror, el Bird y el Terranova. Aunque el Erebus ciertamente domina el lugar, tiene alrededor de 3.800 metros de altura, como 8 edificios Empire State. Aunque es mucho más pequeño que el Everest, sigue siendo el volcán activo más austral del mundo. Y aunque se encuentra en medio de la nada, está lejos de estar sin vida. De hecho, tiene un temperamento terrible. Erebus respira y ruge constantemente expulsando gases y trozos de roca fundida en rabietas locas llamadas erupciones estrombolianas. Y entre ellas escupe diminutas y delicadas motas de oro reluciente. Y no es solo un par aquí y allá. Esta fuente de dinero funciona todos los días y expulsa casi 1/4 de libra de oro al día. Como mencionamos, eso vale más de $6,000. Además, suma una increíble cantidad de 64 libras de oro al año, más de $2 millones. Pero antes de que los cazadores de tesoros se apresuren allí, tenemos que decirles que se trata más de partículas de oro. A menudo son de menos de 60 micrómetros de tamaño y están dispersas, imposibles de recolectar. Y cuando decimos dispersas, lo decimos en serio. Algunas de esas partículas se han encontrado a 997 kilómetros de distancia del volcán, llevadas a la nada misma por los vientos antárticos. Erebus no es un lugar súper amigable para pasar el rato. Sus erupciones son salvajes e impredecibles, así que la mayoría de los científicos saben sobre él proviene de los satélites que monitorean su actividad desde la seguridad del espacio. Si es que el espacio puede considerarse seguro, claro. Pero me estoy desviando del tema. Para los científicos, este lugar es también una mina de oro. Erebus es el único volcán que puede hacer estas cosas. Descubrieron que esto sucede cuando el magma, roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie terrestre, asciende a los volcanes. El magma trae un poco de oro líquido consigo. En el momento en que se encuentra con el frío aire antártico, el oro se cristaliza en pequeñas piezas y ¡voilá! $2 millones al año. Erebus es un volcán tan extraño. Su ardiente corazón ha estado ardiendo por más de 1 millón de años. Durante estos millones de años ha estado construyéndose capa por capa. Su base es una lava superantigua y las capas superiores son jóvenes. Y durante muchos años ha estado muy activo, con un lago de lava resplandeciente burbujeando en su cráter. Esto es exactamente lo que parece, un estanque de roca fundida en constante movimiento y ardor. Esta vista es increíblemente rara porque en el mundo hay solo unos pocos lagos así. Y esto no es solo un estanque de roca, es una ventana al alma del volcán. En Erebus está compuesto de fonolita. La fonolita es una roca muy singular. Su nombre proviene de las palabras griegas para sonido y piedra porque, ¿adivina qué? Es una roca que produce un sonido resonante cuando la golpeas. Solo hay un par de volcanes que nos la proporcionan. Pero no es el único volcán que puede mostrar su rareza. Old Donyolengai, un volcán del Rift del este de África en el norte de Tanzania, es aún más misterioso. Arroja lo que se conoce como lava natrocarbonatita. La mayoría de los volcanes erupcionan con ríos incandescentes de roca fundida, pero este arroja lava oscura. Fluye súper rápido, como el agua, por lo que crea estos ríos delgados y veloces. Todo esto hace que parezca casi como barro negro o petróleo. Lo que es aún más sorprendente es que en cuanto entra en contacto con el aire, comienza a reaccionar muy rápidamente y se vuelve blanco en pocas horas. Es como magia, con la lava negra convirtiéndose en algo que parece polvo blanco o nieve, sin mencionar que incluso brilla débilmente por la noche. Y tampoco hace tanto calor. Bueno, todavía hace bastante calor, de unos 480 a 537 grados Celsius. Pero normalmente la temperatura de la lava puede variar de 704 a 1200 grados Celsius, así que está fría según los estándares volcánicos. Esto se debe a que esta lava es rica en algunos materiales extraños parecidos al bicarbonato de sodio y a la sal, increíblemente raros, la nierereíta y la gregoriita. La nierereíta suele ser incolora y brillante, por lo que parece pequeños cristales o láminas transparentes. La gregoriita a menudo es algo turbia. Estos chicos son un misterio geoquímico. En lo profundo de Old Donyolengai hay 2 piscinas de magma. Es probable que los minerales raros se formen cuando las partes ricas en carbono del magma se separan del resto, lo que forma estas 2 piscinas. Y aunque son fascinantes y podemos obtener toneladas de ellos de este volcán, también son completamente inútiles.
Son tan raros y frágiles que son imposibles de usar en cualquier cosa, incluso en joyería. Aún así, hasta los astrónomos encuentran esto curioso. Si existen planetas que sean ricos en carbono en lugar de oxígeno como la Tierra, estos minerales podrían ser bastante populares allá. Este volcán también libera mucho gas, y me refiero a bastante. Está expulsando dióxido de carbono a una velocidad de aproximadamente 176 libras por segundo. Piénsalo bien, alrededor de 5 toneladas de dióxido de carbono por minuto. En cada minuto es como si se liberaran los gases equivalentes a varios autos en nuestra atmósfera. Por suerte, nuestro planeta está acostumbrado a este volcán, por lo que no es tan peligroso para nosotros. Mientras tanto, en los Andes centrales, lejos del alcance humano, Lastarria está disfrutando al máximo. Este es también uno de los volcanes más extraordinarios y remotos del mundo. Este es incluso más alto que Erebus, ya que alcanza casi 5.700 metros. Está rodeado por un paisaje árido y de otro mundo. Literalmente no hay humanos a su alrededor en un radio de 144 kilómetros, salvo algunos vulcanólogos. Lastarria es absolutamente salvaje. Exhala gases calientes y vapor de forma constante. El aire parece casi vivo allí, ya que destella con las plumas de vapor que escapan de las grietas en el suelo. Estos respiraderos llamados fumarolas son más que simple vapor caliente. Son básicamente laboratorios químicos. Expulsan toneladas de diversos gases que reaccionan con el aire y la roca circundante, y lo que queda es algo de otro mundo. Es como si alguien hubiera derramado una paleta de pintor, amarillos brillantes, naranjas ardientes y rojos oxidados. Pero la parte más sorprendente son los ríos de azufre fundido. Corrientes de líquido amarillo brillante burbujean y fluyen por las laderas del volcán. Parte de este sigue ardiendo, oscureciéndose, como una especie de extraño s'more. Todo eso porque el azufre se calienta hasta un punto de fusión con el intenso calor de abajo y se transforma en un líquido espeso y brillante. Luego comienza a fluir, enfriarse y solidificarse. No puedes decidir si deberías sentirte fascinado o disgustado por esta vista. Y si eso no es suficiente para hacerte sentir como si estuvieras en otro planeta, el lugar en sí es igual de extremo y loco. Lastarria está encaramado en lo alto del altiplano, al borde del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. Allí prácticamente no llueve nunca y las temperaturas pueden caer a menos 24 grados Celsius. Al menos parte de la ceniza volcánica enriquece el suelo, por lo que hay algunas plantas resistentes aquí y allá. La parte más extraña es una salina apodada Laguna de la Azufrera. Está alimentada por esos ríos de azufre. Brilla con minerales a lo largo de sus orillas. Este lago solía estar mucho más alto en tiempos antiguos, pero ahora es solo una sombra de lo que fue. Hace miles de años fue testigo de una catástrofe de magnitud inimaginable. El lado sureste del volcán, una gran parte de él, se desmoronó y cayó en un instante. El suelo simplemente cedió y una avalancha de roca volcánica y ceniza resonó al descender por las laderas. El deslizamiento de tierra avanzó a velocidades aterradoras, más rápido que la tormenta más feroz, y destrozó todo a su paso. Recorrió más de 8 kilómetros. Cuando el polvo se asentó, todo lo que quedó fue una cicatriz masiva de aproximadamente 0,80 kilómetros de ancho. Aprendimos esta historia por los escombros alrededor del lugar. Ceniza, piedra pómez y lapilli. Todos son los restos fragmentados del propio volcán, que ahora yacen en su base. Las plantas de un verde más brillante podrían advertirnos cuando un volcán está despertando. Resulta que, a diferencia de los terremotos, que son súper impredecibles, los volcanes a veces pueden mostrar señales tempranas. Las plantas que crecen alrededor de los volcanes lucen más saludables cuando la actividad volcánica aumenta, ya que prosperan con niveles elevados de dióxido de carbono, un gas que los volcanes emiten durante las erupciones y a través del magma subterráneo. También se vuelven más marrones cuando la actividad volcánica alcanza su punto máximo, probablemente debido a los gases nocivos y el calor que dañan la vegetación. Los científicos utilizaron satélites para descubrir esto. Analizaron datos satelitales desde 1984 hasta el 2022. Los cambios futuros también podrían ser rastreados mediante imágenes satelitales. No es fácil medir esto de forma directa, en especial cuando los volcanes están escondidos en áreas frondosas y de difícil acceso, como el volcán Taal en Filipinas y el monte Etna en Italia. De esta manera, las plantas podrían darnos una advertencia sobre erupciones volcánicas años antes de que ocurran.
Con este nuevo y extraño método podríamos proteger a las comunidades cercanas al mejorar las medidas de seguridad, minimizando los daños a la propiedad y optimizando los planes de evacuación. Los volcanes y las plantas están frecuentemente conectados de maneras misteriosas. Por ejemplo, las erupciones volcánicas en Krakatoa, Indonesia, proporcionaron un impulso sorprendente a los cactus saguaro en el desierto de Sonora, en Arizona, a pesar de estar a miles de millas de distancia. Cuando el infame volcán Krakatoa entró en erupción en el siglo XIX, envió ondas de choque alrededor del mundo y de repente ayudó a fomentar una generación de saguaros. Estos increíbles cactus pueden alcanzar hasta 12 metros de altura como adultos, pero comienzan su vida como pequeñas plántulas que luchan por sobrevivir en las condiciones severas del desierto. Sin embargo, gracias a las condiciones más frescas y húmedas causadas por erupciones volcánicas como la del Krakatoa, pueden experimentar increíbles brotes de crecimiento. Los veranos más frescos y los inviernos más suaves que siguen a tales erupciones crean condiciones perfectas para los jóvenes saguaros que usualmente no sobreviven debido al calor extremo y al frío. Pero los volcanes no solo influyen en las plantas, también son los jóvenes de la Tierra. En lo profundo, bajo la superficie, en el ardiente corazón de un volcán, las condiciones son justas para formar gemas deslumbrantes. Cuando los volcanes entran en erupción, pueden traer estos tesoros a la superficie. Una de las gemas más famosas creadas por la actividad volcánica es el diamante. Estos usualmente se encuentran en un tipo raro de roca volcánica llamada kimberlita, que se forma en lo profundo de la Tierra bajo una presión y temperatura extremas. Hace millones de años, las erupciones de kimberlita, eventos volcánicos pequeños pero potentes, trasladaron diamantes desde lo más profundo de la Tierra hacia la superficie. Esto creó las fuentes para muchas de las minas de diamantes actuales. Estas erupciones no ocurrieron en cualquier lugar, sino que se originaron en los corazones estables de los continentes conocidos como cratones. Estallaron desde una profundidad de hasta 121 kilómetros bajo tierra. Impulsadas por una mezcla de dióxido de carbono y agua, eran como cohetes naturales, atravesando la tierra para formar canales en forma de zanahoria llenos de rocas cargadas de diamantes. Recientemente los científicos han profundizado en por qué ocurren estas erupciones. Sugirieron que la desintegración de supercontinentes antiguos como Pangea alteró el flujo del manto subyacente, lo que desencadenó estas espectaculares erupciones de kimberlita. Cuando un volcán que alberga kimberlita entra en erupción, puede impulsar estas piedras preciosas hacia la superficie, donde finalmente las encontramos. Hay otras gemas que se pueden encontrar en la lava solidificada, como el peridoto, una piedra verde brillante que se forma en la roca fundida del manto superior y es llevada a la superficie por la actividad volcánica. También está la obsidiana, una roca brillante y parecida al vidrio que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Y luego hay algunas rocas increíbles como aquellas que pueden retener agua en su interior incluso estando en la lava. A medida que nos adentramos más en los volcanes, más raras son las gemas que podemos encontrar. Al sumergirnos en la densa capa conocida como el manto, podríamos encontrar olivino, un mineral verde hermoso y resistente que constituye aproximadamente la mitad de esta capa. Ama las altas temperaturas y se forma felizmente en la lava, cristalizando en las rocas ígneas que encontramos dispersas por la superficie de la Tierra gracias a las erupciones volcánicas. A medida que el olivino se enfría, comienza a cristalizar. A veces estos cristales son diminutos, pero en otras ocasiones crecen grandes y pueden pulirse para convertirse en hermosas gemas que son utilizadas en joyería o en procesos industriales como la fundición de metales. Sin embargo, al adentrarnos más profundo, aproximadamente a 402 kilómetros de profundidad, el olivino experimenta una fascinante transformación. Aquí nos encontramos con la capa que se llama zona de transición. En la zona de transición la presión es intensa y el calor está en aumento. En este lugar la olivina se transforma en minerales exóticos como la huatzleyita y la ringudita. Estos muestran un bello tono azul, verde y un brillo lustroso. Aunque son demasiado raros y pequeños para joyería, tienen una capacidad única de retener agua dentro de sus estructuras. No como gotas, sino como componentes de hidrógeno y oxígeno, que constituyen hasta el 3% de su volumen. Más tarde resultó que la zona de transición no es solo una olla a presión para minerales, es una esponja gigante que sostiene un vasto reservorio de agua subterránea. Este fue un descubrimiento revolucionario. ¿Captas el juego de palabras?
Esta agua oculta no forma un océano como lo conocemos, pero sugiere que grandes cantidades de agua están almacenadas profundamente dentro de la Tierra. Los volcanes nos ayudan a aprender más sobre la vida, no solo en nuestro planeta, sino también en otros. En el ardiente corazón del volcán Poás de Costa Rica se encuentra la Laguna Caliente. Este lago de cráter hidrotermal está entre los entornos más brutales de la Tierra. Aquí tenemos un montón de características: temperaturas abrasadoras, metales tóxicos y agua tan ácida que puede corroer el metal. Pero a pesar de todo, hay algunos microorganismos resistentes que logran prosperar en estas condiciones, y esta notable supervivencia ha captado la atención de los científicos porque podría contener pistas sobre la vida en Marte. Los científicos están estudiando estos microbios extremos. Resulta que han desarrollado una miríada de adaptaciones genéticas para resistir sus entornos hostiles. Poseen genes que los ayudan a procesar todo, desde azufre y hierro hasta carbono y gránulos bioplásticos. Todas estas características podrían ser cruciales en entornos tan desafiantes como Marte. El rover Perseverance de la NASA actualmente está explorando el borde del cráter de G0 de Marte. Anteriormente buscamos señales de vida marciana en lugares como lechos de ríos antiguos y deltas fluviales. Sin embargo, el descubrimiento de la Laguna Caliente sugiere que probablemente también deberíamos buscar vida en los restos de antiguos manantiales termales marcianos. Estos podrían haber tenido alguna vez el cóctel adecuado de calor, agua y fuentes de energía que se consideran esenciales para iniciar la biología. Los volcanes pueden beneficiar a las plantas de muchas maneras, pero también pueden destruir la vida. Los científicos creen que la actividad volcánica fue una de las principales razones de al menos 3 de las 5 extinciones masivas de la Tierra. Tomemos la extinción masiva de los dinosaurios. Estamos acostumbrados a atribuirla al meteorito de Chicxulub, pero existe la posibilidad de que haya sido causada por volcanes. Las consecuencias de las erupciones pueden ser espantosas. El monte Tambora, ubicado en la isla indonesia de Sumbawa, entró en erupción en 1815 y fue la erupción más poderosa jamás registrada en la historia. Esta erupción masiva fue tan fuerte que expulsó entre 33 y 46 kilómetros cúbicos de material. Fue tan ruidosa que los sonidos de la erupción se escucharon hasta Sumatra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. Antes de su erupción catastrófica, el Tambora había estado inactivo durante siglos y su cámara magmática se enfrió y cristalizó lentamente. Este proceso acumuló una inmensa presión dentro del volcán. Finalmente, se liberó en una serie de eventos aterradores que comenzaron el 5 de abril de 1815. El clímax llegó el 10 de abril, cuando enormes columnas de ceniza y pomes fueron lanzadas a la atmósfera. Las consecuencias de la erupción fueron desastrosas. Los tsunamis arrasaron con la zona circundante. Se estima que aproximadamente 4.600 personas fallecieron de inmediato debido a la erupción misma, con caídas de ceniza afectando la calidad del aire y las fuentes de agua en toda la región. Este evento quedó registrado en la historia como el año sin verano. Esto fue debido a la enorme cantidad de dióxido de azufre que el Tambora expulsó a la estratosfera. Creó un velo de aerosoles que reflejaban la luz solar y bajaron significativamente las temperaturas globales. Algo similar ocurrió en nuestro planeta hace 66 millones de años durante la extinción de los dinosaurios. El cielo se volvió negro durante meses. Quiero decir, yo no estuve allí, pero eso es lo que dicen. La última vez que este volcán hizo erupción fue hace unos 500 años. Pero recientemente, pequeños temblores se han vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que los científicos han estado registrando más de 1000 al mes. Estoy hablando del supervolcán Campi Flegrei de Italia. Hace unas semanas, la zona fue sacudida por un terremoto de magnitud 4,4 con 150 temblores en una sola noche. Fue el terremoto más fuerte en más de 40 años. Mucha gente pasó la noche en sus coches. Pero por la mañana, los temblores fueron seguidos por otro terremoto, un poco más débil, con una magnitud de 3,6. Entonces, ¿Italia está en peligro? Bueno, el terremoto en sí no fue tan grande como para causar daños graves, pero provocó mucho pánico. En este momento, las autoridades están trabajando en planes de emergencia grandiosos. Si las cosas empeoran, tendrán que evacuar a cientos de miles de personas. Una de las razones es la proximidad de esta zona a Nápoles, que tiene más de 3 millones de habitantes.
En este momento, incluso están considerando la opción de pagarle a la gente para que deje sus hogares. Por ahora, las escuelas permanecen cerradas en la zona de Campi Flegrei. Las autoridades asignaron más de 500 millones de euros para garantizar la seguridad de los edificios y construcciones en la zona. Una alerta amarilla sigue vigente en la región, donde viven 80.000 personas. Existe la llamada zona roja, que es el área más peligrosa. Hay 1.250 casas en esta zona roja, y todas ellas estarán en alto riesgo sísmico si comienza una erupción. Además, más del doble estarán en riesgo medio. Italia es un país propenso a la actividad sísmica. Y Pozzuoli es una zona densamente poblada que se encuentra en uno de los supervolcanes más peligrosos de Europa. Campi Flegrei tiene 24 cráteres subterráneos ocultos y empequeñece al más conocido Vesubio. Sí, el mismo volcán que borró del mapa a la antigua ciudad romana de Pompeya en el año 79 de nuestra era. Esta ciudad floreció cerca de la base del monte Vesubio, en la bahía de Nápoles. En la época del temprano Imperio Romano, vivían 20.000 personas en Pompeya. Eran comerciantes, fabricantes y agricultores. El suelo de la región era rico y fértil, por lo que había muchos huertos y viñedos. Curiosamente, nadie sabía que esta tierra negra era el legado de una erupción anterior del monte Vesubio. La zona era un destino de verano favorito para los romanos ricos. Al mediodía del 24 de agosto del año 79, toda esta prosperidad llegó a su fin. La cima del monte Vesubio explotó y envió una nube de ceniza y piedra pómez de 16 kilómetros de altura a la estratosfera. Durante las siguientes 12 horas, la erupción causó estragos en la ciudad. Ceniza volcánica y una lluvia de piedras pómez, algunas de hasta 8 centímetros de diámetro, llovieron sobre Pompeya. Los habitantes de la ciudad huyeron aterrorizados. Alrededor de 2.000 personas se refugiaron en estructuras de piedra y sótanos, paralizadas por el miedo. Esperaban aguantar la erupción. ¿Quién sabe? Tal vez si hubieran decidido abandonar la ciudad inmediatamente después del comienzo de la erupción, habrían tenido alguna posibilidad de sobrevivir. Un viento del oeste protegió la ciudad de las primeras etapas de la erupción. Pero pronto, una nube gigante de ceniza caliente y gas descendió por la ladera occidental del Vesubio. Engulló la ciudad y quemó todo a su paso. Esta desastrosa nube fue seguida por una inundación de lodo y roca volcánica que enterró Pompeya por completo. Como si el volcán se quisiera asegurar de que nadie sobreviviera, una nube de gas tóxico invadió la zona y terminó con la vida de unos pocos sobrevivientes el 25 de agosto. Un flujo de roca y ceniza siguió. Techos y paredes cayeron, y la ciudad se convirtió en un enorme cementerio. Cuando un supervolcán entra en erupción, las consecuencias suelen ser catastróficas. Los supervolcanes han tenido al menos una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8, que es el número más alto registrado en el índice. Los supervolcanes son a menudo muy grandes, sin ningún cono. Esto se debe a que son los restos de cámaras magmáticas gigantescas que una vez se encendieron y quedó una caldera. Por lo general, están ubicados sobre puntos calientes y aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar desde las profundidades subterráneas. En algún momento, estallan a través de la superficie de la Tierra. A veces, todo este magma queda atrapado, incapaz de romper la corteza del planeta. Y entonces, enormes piscinas de magma presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue creciendo porque más y más magma intenta llegar a la superficie. En algún momento, ocurre una supererupción. La erupción más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente, me refiero a hace unos 26.500 años. Fue entonces cuando un supervolcán debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Imagina 500.000 grandes pirámides de Giza volando al aire al mismo tiempo. Así de poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Toneladas y toneladas de magma presurizado se habían acumulado bajo la superficie y la presión seguía aumentando.
Pero después de que la roca se agrietó y la primera porción de lava escapó disparada del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un respiro. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo. Miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón extraño del Taupo aún confunde a los científicos. La erupción indonesia en la caldera de Toba hace 75.000 años fue la mayor erupción en los últimos 2 millones de años. Los expertos estiman que podría haber liberado cientos de miles de toneladas de ácido sulfúrico, lo que tal vez provocó un enfriamiento de varios grados en la superficie del planeta. Pero hoy en día es difícil de detectar qué sucedió exactamente debido a los glaciares que cubrieron el terreno después. También existen varios llamados supervolcanes que aún no han hecho honor a su nombre porque nunca han producido ninguna supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa hizo erupción. El poder de la erupción desgarró las paredes del volcán, y el agua fría del mar se precipitó en su interior fundido. La diferencia de temperaturas hizo que el volcán explotara con un estruendo ensordecedor. Fue escuchado claramente a 4.800 kilómetros de distancia en Australia. Esta explosión se ganó el título del sonido más fuerte de la historia. Pero aunque las consecuencias fueron catastróficas, no resultó lo suficientemente poderosa como para ser llamada una supererupción. Solo tuvo un índice de explosividad volcánica de 6. Luego, también está el Mauna Loa. Es un volcán en escudo, lo que significa que no produce erupciones explosivas. Pero su tamaño colosal hace que sea muy peligroso. En este momento, el volcán parece estar en paz con su entorno. Los equipos de investigación no muestran signos de actividad en el Mauna Loa. Sin embargo, si llegara a hacer erupción de repente, los flujos de lava podrían alcanzar el océano y las zonas más pobladas y turísticas, como Captain Cook, muy rápido, en cuestión de horas. La última vez que el volcán entró en erupción, la lava alcanzó los alrededores de Hilo, al otro lado de la isla. Allí es donde se encuentra la Universidad de Hawái. Afortunadamente, la gente tuvo unas semanas de aviso para prepararse para el desastre. A lo largo de su historia registrada, el Mauna Loa ha estado en erupción de manera bastante regular, casi cada 6 años. Lo bueno es que los volcanes de la Isla Grande, incluido el Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso se debe a que son volcanes de escudo. Estos volcanes recibieron ese nombre porque no son muy altos y se asemejan a un escudo de guerrero colocado plano en el suelo. Los volcanes de escudo se forman por lava muy fluida. Viaja mucho más lejos y forma flujos mucho más delgados que la lava originada en un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el Krakatoa de Indonesia. Entonces, si el Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza ni toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que el Mauna Loa es un volcán de escudo, su lava es fluida y voluminosa, lo que le permite viajar lejos y rápido. Un enorme volcán que todos pensaban que estaba extinto despertó y expulsó una nube de ceniza negra a 80 kilómetros de altura. Eso es casi 9 veces la altura del monte Everest. Ubicado en lo que ahora es Indonesia, el poderoso Krakatoa causó enormes tsunamis que sacudieron barcos tan lejos como en Sudáfrica. También cambió las temperaturas en todo el mundo durante varios años. La isla volcánica de Krakatoa en el estrecho de Sonda probablemente nació gracias a otra gran erupción ocurrida hace varios siglos. No se había despertado durante al menos 200 años antes de 1883. Así que los primeros temblores y explosiones en mayo de ese año fueron una total sorpresa para las personas que vivían cerca. Luego, los barcos que navegaban por el concurrido paso acuático comenzaron a reportar nubes de ceniza sobre el volcán. Se quedó en silencio por un tiempo, pero aún podían ver cenizas sobre él. La erupción culminó a finales de agosto. Fue tan potente que hizo añicos la isla. Los testigos escucharon el sonido producido en Australia a unos 5 kilómetros de distancia. Describieron el ruido como un rugido de algunos cañones pesados. Algunos dicen que fue el sonido más fuerte jamás oído. Durante los próximos 5 días, la onda de presión de la erupción recorrió el globo 3 veces y media y fue registrada en los barógrafos de diferentes continentes. Avalanchas de ceniza caliente se deslizaron por el volcán hasta 40 kilómetros de distancia a velocidades impresionantes.
Destruyeron las islas circundantes y se cobraron 36.000 vidas. Decenas de miles más se ahogaron en tsunamis que ocurrieron después de que el volcán colapsara en la caldera. Más de 100 aldeas costeras de Java y Sumatra fueron completamente destruidas. Todo esto hizo que el despertar del Krakatoa fuera uno de los más devastadores en toda la historia registrada. La corteza terrestre es como un gigantesco rompecabezas compuesto por piezas enormes conocidas como placas tectónicas. Estas placas se deslizan constantemente unas contra otras sobre el manto, que es la capa de roca fundida que está debajo. Indonesia está justo en medio de una llamada zona de subducción. Aquí la placa indo-australiana choca con parte de la placa asiática mientras se mueve hacia el norte. Cuando la placa oceánica se sumerge, se calienta y tienes la receta perfecta para un punto caliente volcánico. El Krakatoa tenía 3 picos y cada uno era una salida para una cámara de magma que está por debajo. Durante una erupción anterior, los escombros bloquearon una de estas salidas y la presión se acumuló debajo. Cuando el Krakatoa finalmente estalló, la explosión abrió de par en par la cámara de magma. La erupción provocó un llamado invierno volcánico. El Krakatoa había lanzado 25 kilómetros cúbicos de roca, ceniza, polvo y escombros a la atmósfera y se formó un velo grueso que rodeó la Tierra. Las partículas dispersaron la luz solar y la troposfera debajo se enfrió. El efecto se mantuvo durante varios años. El hemisferio norte experimentó más frío de lo normal y en algunas regiones las temperaturas de verano no alcanzaron los niveles típicos. El sur de California recibió una cantidad récord de lluvia en los meses siguientes a la erupción. El cielo se volvió más oscuro en diferentes partes del mundo durante años. Los atardeceres se convirtieron en un increíble espectáculo de rojo y naranja. Un astrónomo supuso que fue la fuente de inspiración para el cuadro El Grito de Edvard Munch. La pintura muestra exactamente cómo se veía el cielo sobre Noruega después de la erupción. También produjo un tipo raro de halo llamado Anillo de Bishop y una luz púrpura volcánica al anochecer. Durante varios años después de la explosión del Krakatoa, la luna se veía azul y a veces verde. Eso se debe a que algunas nubes de ceniza estaban llenas de partículas tan grandes como para dispersar la luz roja, permitiendo que solo pasaran otros colores. Alguien incluso fue testigo de un sol color lavanda y nubes que brillaban por la noche. La del Krakatoa se convirtió en la primera erupción de un volcán bien registrada y estudiada científicamente. Entre el momento en que un barco que pasaba vio las primeras nubes de ceniza y la desastrosa erupción, los científicos lograron organizar expediciones geológicas. Estudiaron el volcán y recolectaron muestras de roca. Fue útil para comprender la actividad volcánica. El Krakatoa estaba durmiendo profundamente hasta la década de los 20, cuando algunos lugareños notaron una columna de vapor y escombros que emanaban de la caldera colapsada. En cuestión de semanas, el borde de un nuevo cono surgió por encima del nivel del mar. Después de un año se convirtió en una pequeña isla llamada Hijo de Krakatoa. Continúa en actividad, pero afortunadamente sin consecuencias graves, hasta ahora. En abril de 1815, en el monte Tambora se desató una erupción inmensa que causó estragos en la isla indonesia de Sumbawa. Destruyó hogares y cobró 10.000 vidas. Otros 80.000 perecieron debido a enfermedades que se propagaron en el periodo posterior. El año siguiente pasó a la historia como el año sin verano. Las condiciones húmedas envolvieron a Europa y América del Norte en un frío inesperado. Se convirtió en el más frío en al menos 250 años. En el verano de ese año las temperaturas bajaron drásticamente. Los cultivos no crecieron, el ganado no sobrevivió y la hambruna se apoderó de Europa Occidental y América del Norte. Nueva Inglaterra tuvo nieve y terribles heladas en los meses de verano. Los precios de los alimentos subieron. La avena para los caballos se convirtió en un lujo. Algunos dicen que eso incluso inspiró la invención de la bicicleta en 1817. Los científicos utilizaron datos anteriores y modelos climáticos para ver si todo se debía a la erupción del Tambora. Compararon los datos con años similares. Demostraron que la precipitación era casi la misma, pero las temperaturas eran mucho más cálidas. Cuando introdujeron el volcán en el escenario, obtuvieron los datos exactos para el año sin verano. Afirman que una erupción volcánica poderosa como esa aumenta la probabilidad de frío extremo hasta 100 veces.
La explosión del supervolcán Toba en la isla de Sumatra, ocurrida hace unos 74.000 años, se convirtió en la mayor erupción volcánica de la Tierra en 28 millones de años. Partes de Indonesia, India y una porción del Océano Índico quedaron cubiertas por un manto acogedor compuesto de 15 centímetros de escombros volcánicos. Escupió un volumen de roca comparable a casi 3 millones de edificios Empire State. El cráter que dejó todavía se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases volcánicos que se lanzaron a la atmósfera a causa de la erupción bloquearon parcialmente la luz del sol. Comenzó un invierno volcánico que duró de 6 a 10 años. Algunos antropólogos ven una conexión entre la erupción del Toba y la limitada diversidad genética de los humanos modernos. Hace unos 74.000 años, justo cuando el Toba entró en erupción, hubo una caída drástica en la población. Por eso todos los humanos modernos rastrean sus raíces hasta un pequeño grupo de sobrevivientes. La teoría de la catástrofe del Toba propone que la mayoría de los primeros humanos de Europa y Asia no lograron sobrevivir al caos climático posterior a la erupción. En su lugar, un grupo afortunado y genéticamente limitado encontró su refugio seguro en África. Pero los registros arqueológicos y paleoclimáticos no coinciden con esta teoría. Benjamin Black y su equipo de la Universidad de Rutgers se propusieron descifrar el código y descubrieron una paradoja oculta. Tal vez estábamos observando a través del lente climático equivocado. Realizaron 42 simulaciones de modelos climáticos diferentes, variando la magnitud de las emisiones volcánicas, la época del año de la erupción, el estado climático de fondo y la altura de la columna eruptiva para ver qué alteraciones climáticas pudo haber causado la erupción del Toba. Hubo una caída significativa en las temperaturas del hemisferio norte en el primer año después del suceso, de hasta 10 grados centígrados. El hemisferio sur, donde los primeros humanos se estaban asentando, no experimentó un enfriamiento que pudiera haberlos afectado a todos. Las erupciones más significativas que pueden cambiar los patrones climáticos del mundo provienen de supervolcanes como Yellowstone o el monte Toba. Afortunadamente hacen erupción muy raramente, cada 100.000 años o más. Aún así, los científicos del clima estudian las erupciones volcánicas para entender y explicar los breves periodos de enfriamiento en la historia de nuestro planeta. Cada pocas décadas una erupción libera una cantidad considerable de partículas y gases. Algunos bloquean suficiente luz solar para iniciar un breve periodo de enfriamiento global. Nada comparable a un verdadero invierno volcánico, pero aún así se puede sentir en todo el mundo.